El enigma de los números primos es un tema apasionante en la teoría de los números, una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de los números enteros y sus propiedades. Pero por más que los científicos lo hayan estudiado por muchas décadas, aún no logran entenderlo a la perfección. ¿Qué es eso que todavía no comprenden? Quédate hasta el final para saberlo. Además, descubre en este video cómo los restaurantes te estafan utilizando los números primos. Primero, hay que saber qué son. Se trata de un número entero mayor que 1, que solo tiene dos divisores positivos, el mismo y 1. En otras palabras, un número primo no puede ser dividido de manera exacta por ningún otro número excepto 1 y sí mismo. Algunos ejemplos de números primos son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. El enigma de los números primos radica en la distribución aparentemente aleatoria de los números primos a medida que los números enteros aumentan. A pesar de que los números primos son fundamentales y su definición es simple, no existe una fórmula general conocida que pueda predecir todos los números primos. Seguro te quedaste así como ¿qué? Pero espera, me explico de nuevo. La conjetura de los números primos gemelos es una de las conjeturas más conocidas y antiguas en la teoría de números. Esta conjetura plantea que siempre existen infinitos pares de números primos gemelos en la secuencia de números primos. Los números primos gemelos son pares de números primos que difieren en exactamente dos unidades, como 11 y 13, 17 y 19, 41 y 43 y así sucesivamente. Aunque se han encontrado muchos ejemplos de pares de números primos gemelos y se ha demostrado que existen pares de números primos gemelos muy grandes, como esta que ves en pantalla, la conjetura plantea que siempre habrá más pares de este tipo a medida que se exploran números cada vez más grandes. El enigma de los números primos es un misterio matemático que ha intrigado a mentes brillantes durante siglos. En su núcleo se encuentra el teorema de los números primos, formulado por el matemático Carl Friedrich Gauss en el siglo XVIII, que establece que la cantidad de números primos es infinita. Este teorema asegura que siempre habrá más números primos a medida que avanzamos en la secuencia de números enteros. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, aún no poseemos una fórmula que pueda decirnos con certeza dónde se encuentran todos los números primos. De verdad te los digo, estos números tienen la capacidad de enamorar a cualquiera. Como por ejemplo, a Christian Goldbach, un matemático prusiano del siglo XVIII. Se convirtió en una figura icónica en la historia de los números primos debido a su famosa conjetura de Goldbach. En una carta escrita en 1742 al matemático suizo Leonhard Euler, Goldbach planteó la idea de que cualquier número par mayor que 2 podría expresarse como la suma de dos números primos. Esta conjetura, que aún no ha sido demostrada ni refutada de manera general, ha intrigado a matemáticos durante más de 2 siglos. La historia de la fascinación de los matemáticos por los números primos es rica y llena de historias notables. Aquí tienes otro ejemplo. Évariste Galois, un matemático francés del siglo XIX, bastante conocido por sus contribuciones a la teoría de grupos y la teoría de números. A una edad temprana, Galois se interesó profundamente en la teoría de números y en particular en los números primos. Sus investigaciones llevaron al desarrollo de lo que ahora se conoce como la teoría de grupos de Galois, que revolucionó la teoría de números y abrió nuevas perspectivas en el estudio de las ecuaciones algebraicas. Tantas mentes brillantes estudiando este tema y aún no dan con la respuesta a su enigma. Pero igual, así no lo entendamos, día a día nos encontramos con los números primos aunque no nos demos cuenta. Tienen aplicaciones en diversos aspectos de la vida real. Aquí te muestro algunas. La criptografía, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en la seguridad de las comunicaciones en línea y la protección de datos confidenciales. Los algoritmos criptográficos, como el algoritmo RSA, se basan en la dificultad de factorizar números grandes en sus factores primos. La seguridad de estos sistemas criptográficos depende de la dificultad de descomponer un número grande en sus factores primos, lo que hace que la criptografía basada en números primos sea esencial para proteger la información en transmisiones en línea y en almacenamiento de datos. O por ejemplo, la generación de números aleatorios, que se utilizan en la generación de números randoms de alta calidad en aplicaciones informáticas, como juegos y simulaciones. Debido a sus propiedades únicas, los números primos se pueden utilizar para crear secuencias de números que son difíciles de predecir,
y por tanto útiles para generar números aleatorios confiables. Matemáticas aplicadas también se aplican en diversas áreas de las matemáticas aplicadas, como la teoría de números algebraicos, la teoría de grafos y la optimización. Se usan para resolver problemas prácticos como la asignación de recursos, la planificación de rutas óptimas y la programación lineal. O en la seguridad de Internet, los números primos son esenciales en la seguridad de las transacciones en línea, como compras con tarjeta de crédito o transferencias bancarias. Los protocolos de seguridad utilizados en Internet, como el HTTPS, dependen de algoritmos criptográficos basados en números primos para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información transmitida. O en comunicaciones digitales, como las señales de radio y las comunicaciones por satélite. En estas, los números primos se utilizan en la generación de códigos de corrección de errores que permiten una transmisión de datos confiable y precisa a través de canales ruidosos. De verdad te lo digo, lo encontramos en todas partes. Son más importantes de lo que nos hicieron creer en la escuela. Pero dime, ¿te está gustando el contenido? Dale al botón de suscribir, para mí es de mucha ayuda. Ahora, la investigación en torno a los números primos es una actividad continua y activa en la comunidad matemática. Actualmente hay algunas áreas de investigación y enfoques para entender mejor los números primos, como la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es uno de los problemas no resueltos más importantes en la teoría de números, propuesta por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859. Esta hipótesis está relacionada con la distribución de los ceros no triviales de la función z de Riemann, que a su vez está conectada con la distribución de números primos. La resolución de esta hipótesis podría proporcionar una comprensión profunda de la distribución de los números primos y abrir nuevas vías en las matemáticas. Otra, por ejemplo, escribas y algoritmos. Los matemáticos y científicos de la computación siguen desarrollando algoritmos y técnicas más eficientes para encontrar números primos grandes, factorizar números grandes en sus factores primos y analizar las propiedades de los números primos. Estos avances tienen aplicaciones en la criptografía y la seguridad informática, sino también como las colisiones de números primos. Los investigadores también exploran la existencia de colisiones de números primos en secuencias numéricas específicas. Una colisión de números primos ocurre cuando dos números primos distintos producen el mismo resultado en una función matemática. Estas colisiones son de interés en campos como la teoría de números y la criptografía. También las congruencias y patrones, donde los matemáticos buscan patrones y congruencias interesantes relacionados con los números primos. Por ejemplo, se investiga la distribución de números primos en progresiones aritméticas y se buscan patrones en la secuencia de números primos gemelos, números primos que difieren entre dos números primos. La teoría de grupos y funciones L. Los avances en áreas matemáticas como la teoría de grupos y las funciones L, como la función z de Riemann, siguen arrojando luz sobre las propiedades de los números primos y su relación con otras áreas de las matemáticas. Todavía falta mucho para comprenderlos al 100%, pero sí hay un conjunto de personas esforzándose para lograrlo. Pero hay algunas personas que lo están haciendo con fines malévolos. Seguramente te ha pasado que vas a un restaurante con tus amigos y piden una guarnición, solo para encontrarse con la recurrente discrepancia de que siempre sobra o falta una unidad. Este escenario cotidiano no es casualidad, tiene una base científica de lo que lo sustenta. Un matemático y comunicador científico desveló que hace poco el concepto conocido como la norma de los números primos, un principio empleado en numerosos establecimientos de comida y bares al hacer porciones de alimentos. De acuerdo con el experto, esto se origina debido a que los establecimientos sirven las porciones de números primos tales como el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. De esta manera se garantiza que la distribución sea desigual, motivando la necesidad de solicitar más porciones para asegurar un reparto equitativo. Ejemplificó la situación con un restaurante que sirve 7 porciones para 3 comensales. El 7 es un número primo, y si hay 3 personas, nos sobra una croqueta, generando así una pelea en la mesa. Pero la cosa no acaba ahí, porque si el grupo es de 4, faltaría una para que todos disfruten de igual manera. La casa siempre ganará, ya que nos fuerzan a pedir más y más porciones para ajustarnos a esta caprichosa cifra. Así es, amigos, esta es la explicación de por qué los restaurantes y bares son tan inteligentes como para aplicar la norma de los números primos. Al parecer, lo que ellos entienden ya les basta para vivir, pero a los matemáticos no,
Y a lo largo de este video hemos explicado varias teorías y conjeturas importantes relacionadas con los números primos que aún no han sido resueltas por completo, pero faltan un par todavía. Vamos a verlas. La conjetura de la distribución de los números primos. Aunque se ha avanzado mucho en la comprensión de la distribución de los números primos, a lo largo de los números enteros no se ha encontrado una fórmula general que prediga con precisión dónde se encuentran todos los números primos. El teorema de la primalidad. La pregunta de si existe un algoritmo eficiente, es decir, un algoritmo que pueda ejecutarse en tiempo polinómico, que determine si un número dado es primo o compuesto, es un problema sin resolver en la teoría de números computacionales. Esto está relacionado con la seguridad de los sistemas criptográficos, o como la conjetura de Hendry. Esta conjetura establece que siempre hay al menos un número primo n elevado a la 2 y n más 1 elevado a la 2 para cualquier número entero positivo n. Aunque es cierto para valores pequeños de n, aún no se ha demostrado de manera general. O como la conjetura de Polignac. Esta conjetura sugiere que para cualquier número par positivo n, hay infinitos pares de números primos que difieren exactamente en n, conocidos como primos de distancia n. A pesar de que se han encontrado ejemplos de primos de distancia n para varios valores de n, su infinitud sigue siendo una conjetura. Y hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos de matemáticos y computadoras, todas estas conjeturas o teorías siguen sin resolverse de manera general, o todavía no tienen una respuesta definitiva. Estos son los problemas abiertos más conocidos en la teoría de números y representan un desafío importante para los matemáticos. Si finalmente se demuestran que estas conjeturas son ciertas, sería un logro significativo en el campo de la teoría de números y proporcionarían una comprensión más profunda de la distribución de los números primos. Pero yo quiero saber lo que piensas. ¿Qué opinas de estas conjeturas? ¿Sabías todo esto acerca de los números primos? Yo creo que no. Comenta y estaré leyendo lo que escribas. Hasta aquí ha llegado este video. Suscríbete si es que quieres más contenido y, como siempre, muchas gracias.